Bueno, para hablar algo acerca del reflujo gastroesofágico o lo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todos sabemos que nuestro aparato digestivo arranca en la cavidad bucal, le sigue la faringe, el esófago, ¿verdad?, que llega al estómago, y después viene todo el intestino delgado, intestino grueso. Bueno, cuando hablamos de reflujo gastroesofágico quiere decir que hay contenido del estómago que vuelve hacia atrás, no es el vómito, esto no es vomitar, que bueno, que refluye o vuelve hacia el esófago. Y esto se da por distintas razones, pero en definitiva lo que hay es una incompetencia de la unión entre el esófago y el estómago que facilita que el contenido gástrico vaya hacia atrás, provocando distinta sintomatología. Y acá tenemos la foto para compartir con ustedes. Esto sería la parte final del esófago. Esto es lo que se llama, bueno, la apertura esofágica. Acá ya estamos en la parte más alta del estómago. Esto que está acá cortado es el diafragma, ¿no? Ese músculo respiratorio que separa el tórax de la cavidad abdominal. Bueno, y en definitiva hay una serie de estructuras más allá de un aumento de la presión a ese nivel por lo que se llama esfínter esofágico inferior, una zona muscular, distintos ligamentos, etcétera, que hace que esto, se abra al momento del pasaje de los alimentos, pero que después genere una zona de alta presión gracias a todas esas estructuras que determinan que el contenido del estómago no vuelva hacia el esófago. A veces esas estructuras se llevan a una disfunción, a una alteración por distintas causas, distintas enfermedades, que determina entonces que el contenido gástrico vuelva hacia el esófago. Incluso no tiene por qué ser comida, simplemente ácido clorhídrico que se forma a nivel gástrico para lo que es el proceso digestivo. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Qué es lo que nos genera? Bueno, muchas veces es esa sensación de quemazón o de ardor. Vamos a la primera plaquita, a ver si la tenemos ahí, señor director. Ahí está. Los síntomas de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dolor, muchas veces dolor en el pecho intenso que incluso llega a confundirse con un cuadro cardíaco, ¿no?, dada la intensidad. Ardor o pirosis, sensación de quemazón a nivel torácico. Y hablamos después de la regurgitación, como otro episodio dentro de lo que está acá importante, que es a veces sentimos que la comida nos llega a la boca y forma parte justamente de esa alteración o de esa enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a la siguiente. Tos. ¿Por qué? Porque justamente, sobre todo a veces es nocturna, gente que dice, tengo tos, pero sobre todo de noche. Lo que pasa es que, claro, al existir el reflujo, llegamos a la parte alta del aparato respiratorio, a la laringe, y eso entonces estimula el reflejo de la tos. Faringitis, gargantas a veces rojas, cuando se hacen estudios, se va al otorrino por la tos y le dicen, es una faringe congestiva, roja, incluso se ve una alteración de las cuerdas vocales. Ojo, andá al gastroenterólogo porque seguramente lo que tenés es reflujo y la manifestación es esa. En las personas que son asmáticas a veces desencadenamiento de más crisis justamente por la llegada de ácido a la parte alta del aparato respiratorio, y el insomnio porque justamente la molestia de toser de noche o sentir la quemazón esa nocturna nos hace despertar. Vamos a la siguiente. Factores de riesgo. Obviamente la obesidad. ¿Qué pasa? Cuando el abdomen es más prominente, la persona está gordita, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la presión a nivel abdominal, y al aumentar la presión a nivel abdominal, obviamente se facilita que el contenido del estómago se vaya hacia el esófago. La hernia hiatal es otra enfermedad que lo que pasa es que si recuerdan la primera foto, la parte alta del estómago, se mete la parte alta del estómago hacia el tórax, pegada allí al esófago, y eso genera toda una disfunción de esa zona, un aumento de la presión que facilita el reflujo. Y obviamente el embarazo es la otra causa también por aumento de lo que es el volumen abdominal. Vamos a la siguiente. La digestión lenta. Recordar que cuando más comemos, y sobre todo alimentos grasos, el proceso digestivo es más lento. Y eso también, si comemos mucho y la digestión es más lenta, va a favorecer ese aumento del contenido gástrico también al reflujo hacia el esófago. El fumar también, porque altera la motilidad del esfínter esofágico inferior. El alcohol, el café,
El chocolate, lamentablemente, también facilita el reflujo gastroesofágico y después el ácido acetilsalicílico. Vamos a la siguiente. Las complicaciones, bueno, generalmente pueden ser a nivel variada. Acá la palabra sería en realidad estenosis. A veces la esofagitis, el proceso inflamatorio, lleva a que el esófago inflamado empiece como a achicarse. La presencia de úlceras a nivel del esófago y esto que se llama Barrett o esófago de Barrett, enfermedad de Barrett, ¿qué pasa? El esófago interiormente no está apto para recibir ácido. El estómago tiene una mucosa distinta que sí produce ácido en la digestión. Cuando ese ácido sube hacia el esófago, empieza a lastimar o a lesionar la mucosa o el revestimiento interno del esófago, con la aparición de úlceras, como dice así, pero también lo que se llama esófago de Barrett, que es esa parte del esófago que empieza como a asimilar la mucosa del estómago como un mecanismo de protección. Pero lo importante de este esófago de Barrett es que es una situación precancerosa. Cuando en la fibroscopía aparece esófago de Barrett, o sea, una mucosa distinta a la mucosa normal del esófago, imitando, por decir de alguna manera, al estómago, ojo, porque en su evolución puede dar lugar a cáncer de esófago. Bueno, y las medidas, y acá aparece el tema lo voy a girar para que lo vean. Este colchoncito acá les voy a explicar qué función cumple. Las medidas obviamente tienen que ver con reducir el peso, evitar el tabaco. Cuando puse cabecera, es en la noche elevar la cabecera de la cama, por lo menos de 15 a 30 centímetros. Claro, no es práctico, para aquel que está solo no tiene problema, pero imagínense la cama matrimonial donde le digas a la señora, tengo que elevar 30 centímetros la cabecera porque... Pero no basta con las almohadas, porque la almohada después te genera una postura, vos cuando te dormís el cuerpo afloja y en realidad lo que hace es inclinarte la cabeza, pero no adoptás en el cuerpo una posición inclinada, como pasa con este tipo de dispositivos, que ya lo voy mencionando, ¿tá? Es lo que se llama una cuña de inclinación de superficie, donde tú la pones en la parte alta de la cama. Genera una inclinación, genera una inclinación adecuada para evitar en la noche el reflujo. Obviamente que esto es desmontable, es lavable, acá tiene todo un sistema de cierre para poder higienizarlo. Y bueno, se utiliza no solamente para acostarse y evitar reflujo gastroesofágico, sino también para otro tipo de enfermedades. Aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias que le implica, un EPOC, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? en tabaquistas ya de larga data. Digo, eso facilita obviamente la postura. Y también, lejos de este tema, por ejemplo, cuando hay que descansar a la noche y elevar las piernas, lo pones en sentido inverso, como una forma de evitar el edema de miembros inferiores. Le dije lo de la cabecera. Y para ir terminando, la alimentación, esto es importante en varios aspectos. Obviamente que evitar, como les decía, el alcohol, las comidas picantes, no cenar o no comer y acostarse, puede ser a mediodía o en la noche, porque obviamente no damos tiempo al proceso digestivo y eso facilita el reflujo. Evitar las comidas, sobre todo grasas, que les decía que generan una digestión mucho más lenta. 3 horas por lo menos, comer y 3 horas después acostarse, no antes porque eso va a facilitar el reflujo. Y usar ropas flojas también, porque a veces se usan ropas ceñidas que aumentan la presión abdominal y obviamente generan o facilitan el reflujo gastroesofágico. Y tampoco hacer actividades de esfuerzo después de haber comido porque también lo facilita. En cuanto al tratamiento, y con esto ya vamos cerrando, obviamente que hay antiácidos, hay bloqueadores de la acidez del estómago, en los peores casos hay que llegar incluso hasta una cirugía, pero bueno, lo importante es que si estamos ante una situación de reflujo, consultemos médico para que, bueno, indicar el tratamiento adecuado y recordar este tipo de dispositivos que nos generan una mejor comodidad durante la noche.